Pues lo estabais esperando y ha llegado ya hasta aquí Estatuto Z. Vamos a hablar de símbolos oficiales de Extremadura y de nuestra historia. Y para ello me acompaña Ismael Sala, historiador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí deseando participar y enseñar un poco de nuestra historia terrenal a la gente y que descubran pues esas pequeñas perlitas de la historia que muchas veces pasan desapercibidas. El estatuto recoge los símbolos oficiales de Extremadura. ¿Cuáles son esos símbolos? Los símbolos oficiales de Extremadura son el himno, la bandera y el escudo, principalmente. Vale, pues. Y la capitalidad, pero en un menor rango. Los principales símbolos siempre son un himno que es, por así decirlo, lo que llena el corazón de la persona que siente en ese himno su arraigo a la tierra, un escudo que representa la fuerza y la batalla de esa gente y una bandera que enarbolecer en el momento en el que se siente el orgullo de la tierra. Y si te parece, Ismael, empezamos con el escudo. Con el escudo. ¿Qué origen tiene ese escudo? Pues mira, es un escudo que nace un poco basado en lo que es el escudo oficial de España. Tenemos una corona que simboliza la monarquía, de hojas de acanto con pequeños rubíes que simboliza principalmente las coronas monárquicas de la mayor parte de Europa, pero bueno, en España se hizo un poquito más pequeña de lo que suelen ser realmente. Luego encontramos los escudos de Castilla y de León, principalmente, y en la parte de abajo encontramos las columnas que están unidas con una cinta, con el plus ultra, que significa más allá, que eso sí es una referencia directa al escudo de España. Y lo que, por así decirlo, nos da ese atisbo de único es en el centro un escudo plateado con una encina, la encina que representa nuestra dehesa y nuestra tierra principalmente. Más allá de esa encina no hay ningún elemento que representa a Extremadura como tal, entonces. Como tal, no. Por ejemplo, hay escudos que nacen un poco basados en este escudo autonómico, como por ejemplo es el de la Universidad de Extremadura, que tiene también una encina, que tiene, por ejemplo, una representación de la Virgen de Guadalupe. Pero en este caso, el escudo oficial autonómico solamente contempla esa encina como el elemento de arraigo a la tierra principalmente. Y bueno, después está la bandera, ¿no? Nuestra bandera verde, blanca y negra. Nuestra bandera, que siempre ha habido mucha curiosidad porque mucha gente dice, es que es muy parecida a la bandera de Andalucía o es muy parecida a banderas incluso de países nacionales, sí. Nacionales, como puede ser Jordania o como quiero recordar que no me acuerdo exactamente cuál, uno de los Emiratos Árabes tiene una bandera también muy parecida a la nuestra, efectivamente. Lo que pasa que sentimentalmente la nuestra está basada en tres elementos históricos muy importantes para Extremadura. Tenemos por un lado el color verde. El color verde es el color de la Orden de Alcántara, que es una orden militar que se funda en la propia ciudad de Alcántara, que es el lugar donde acoge su primer maestrazgo, por así decirlo, su base principal de desarrollo, que ya sigue existiendo hoy en día, hay que decirlo. Sí, claro. De hecho, su escudo es una filigrana en verde que es precioso, que yo que ahora mismo estoy trabajando cerca de Alcántara, lo ves por todo el pueblo, o sea, es el orgullo del pueblo y a día de hoy sigue existiendo dicha orden. Luego tenemos el blanco, el blanco representa el color del pendón del Reino de León, que es el primer reino cristiano que vuelve a recuperar el territorio de lo que era la antigua Extremadura de manos de los árabes durante la Reconquista. Y el negro, curiosamente, en contraposición al blanco, representa a los reinos taifas de Badajoz y también durante un breve tiempo el reino taifa de Cáceres, que hacen que durante la época de la ocupación musulmana se cree una época de esplendor dorado en las tierras de Extremadura, tanto en literatura como en investigación, como en agricultura, introduciendo todos esos recursos que ellos traían de su tierra que eran completamente desconocidos en la España del momento. Y fíjate, son tres cosas completamente diferentes, ¿no? pero muy sí. De hecho, es todo como buscando el arraigo, el sentimiento propio de... Ahí sí, ¿no? En la bandera sí hay... Ahí sí, lo tenemos. Se representa a Extremadura. Claro, sí. Luego meten el escudo, que lo hemos hablado, que también hay que decir que, bueno, al final el escudo de España, el Reino de Castilla, el Reino de León, los dos fueron fundamentales también en la historia de Extremadura. Por ahí
te lo puedo aceptar. Pero, por así decirlo, lo que más... No estás tú muy conforme con el escudo, ¿no? No estoy muy conforme. Lo que más sentimiento le da es esa encina nuestra. Hombre, mejor una encina que una bellota, ¿eh? También, por lo menos queda más fino. No, una bellotita, a mí una bellotita me gusta y nos representa también un poquito. Sí, nos representa también un poquito, pero yo la bellota, por ejemplo, me resulta más coloquial, me parece mucho más solemne, de hecho, más elegante, por así decirlo, para representarnos en entidades gubernamentales. Yo veo mucho más elegante un escudo, por ejemplo, con una encina, como por ejemplo el escudo de mi pueblo, que es Aliseda, que el escudo es un cuartel verde con un aliso plateado. A mí me parece mucho más elegante, sinceramente, por mi opinión personal. Muy interesante. Y, bueno, el himno. Ay, el himno de Extremadura. ¿Tenemos que hablar del himno? Tenemos que hablar del himno. ¿Qué le pasa al himno de Extremadura? Pues, sinceramente, yo no soy muy fan de él, porque mira que lo he escuchado veces, mira que... Tú lo intentas, ¿no? Lo escuchas para sí. asimilar. Pero no me parece que tenga la importancia que puede tener, por ejemplo, el himno de Andalucía o el himno de Castilla o el himno de Aragón. Son himnos que están más arraigados a la historia porque son himnos históricos, marchas que ya se cantaban, se hablaban. Pasa un poco también como con el himno de España, que al final es una marcha sin más. ¿Que se tuvo que hacer? Que se tuvo que hacer en el momento en el que se hizo. ¿Que puede tener gente que le guste? Pues sí, claramente. También depende de la voz que lo cante. Yo personalmente no siento que represente mucho. Sí es verdad que nos cuenta todo lo bonito que tiene Extremadura, pero me parece más como una canción informativa que algo que nos represente solemnemente. ¿Y cómo surge? Porque surge de una especie de concurso, se presentaron una serie de letras. Normalmente cuando no tienes, como digo, un himno histórico, suelen ser... ¿Qué hacemos? Necesitamos opciones. Y muchas veces... Se abre una convocatoria y ahí presentan... Se más o menos, ¿no? Sí, bueno, se presentan autores, o directamente se selecciona una serie de autores y se les dice: oye, queremos hacerle un himno a Extremadura. Vamos a ver qué vemos. Y salió este. Y bueno, y salió este. Ya hay otras opciones, claramente que hay otras opciones para gustos los colores, como el himno de España de Marta Sánchez, que todo puede ser posible en esta vida. Pero bueno, yo... A ver si lo versionan el nuestro, oye. Bueno, yo he escuchado versiones, por ejemplo, hay un himno de Extremadura de versión rap, y mira que no soy muy fan del rap, pero joder, me hizo sentir mucho más orgulloso de ser extremeño escuchándolo que el himno de Extremadura. Bueno, y pasamos a la capital, Mérida. Vamos con la chicha buena. Todos sabemos que nosotros nos queremos mucho como extremeños, pero nos llevamos a matar. O sea, Cáceres, Badajoz, Almendralejo, Badajoz y Mérida, Cáceres y Plasencia. ¿No? Pero esos piques naturales que surgen de no se sabe qué y dónde. Mira, pues es que te puedes ir a muy atrás. De hecho, por ejemplo, siempre ha existido un pique entre Cáceres y Plasencia, entre Badajoz y Almendralejo, o Badajoz y Don Benito, o Badajoz y Mérida. O sea, son muchos de ellos, muchas veces, por así decirlo, rencores más históricos que otra cosa. Pero a decir verdad, el origen de la capitalidad de Extremadura tenemos una batalla. Cáceres dice: yo tengo una ciudad que es impresionante, que está muy bien situada. ¿Por qué no puedo ser yo la capital? ¿Qué ocurre? Que llega Badajoz y dice: ya, pero es que yo con el plan Badajoz me he industrializado, tengo mucha importancia, mucho dinero, soy económicamente muchísimo más potente que tú. ¿Por qué no puedo serlo? Pues básicamente, si nos lo analizamos desde el punto de vista histórico y político, la ciudad de Cáceres, por su situación, siempre ha estado muy, muy bien dotada, por así decirlo, porque tienes cerca Salamanca, tienes cerca Madrid, tienes cerca Toledo, tienes cerca Portugal. Está en una posición, incluso en lo que sería a nivel militar, muy buena para ese tipo de objetivo. En cambio, por ejemplo, la ciudad de Badajoz pecaba de que está como demasiado apartada, porque al final está a 5 kilómetros de la frontera. Muy pegada a Portugal, sí. Entonces, ahí ya empezaron los piques. Sí que es verdad, por ejemplo, Badajoz decía: yo es que tengo más diputados. Más diputados de la primera asamblea de Extremadura que Cáceres. Y al final, después de una guerra salvaje entre la UCD y el PSOE, se decide: oye, ¿por qué no Mérida? Tenemos la capital de Hispania, tenemos un montón de arqueología, de cultura, de historia, de que esta ciudad fue muy importante, fue el centro de la Hispania romana.
¿por qué no? Y al final, pues con estas vicisitudes que tiene la vida, oye, pues a la gente le gustó. Se quedó. Y se quedó. O sea, y se acabó convirtiendo un pueblo grande en la Una ciudad que ciudad. es hoy en día. Que de hecho no estaba preparada, por así decirlo, para acoger algo tan importante como es la Junta de Extremadura, porque al final no tenía edificios, había que construir. De hecho, durante mucho Y tiempo construir estuvieron. aquí es muy complicado. Es Tú muy como complicado a nivel historiador, arqueológico, porque además yo he trabajado de arqueólogo en Mérida con el consorcio, y es que es levantar una piedra y te aparece. O sea, es que no tienes ni que complicarte ni rascar así un poquito para que te salga algo. vamos, que da miedo, ¿no? Aquí construir Sí, da es miedo. complicadito. De hecho, durante mucho tiempo provocó que los edificios de las consejerías y demás estuvieran desperdigados por todo el territorio autonómico y poco a poco se fueran concentrando en lo que es la capital, y al final ha acabado desembocando en la importancia que tiene hoy en día Mérida. También como un poco el hecho articulador de que se la eligiera para que pasase la autovía de la Ruta de la Plata y demás, que también fue parte de lo que le dio esa importancia para que se convirtiera en lo que hoy es nuestra capital autonómica. Que de hecho yo como extremeño me encanta que se eligiese Mérida como ciudad, porque al final yo pienso que es Al margen de las dos al provincias, margen de las dos ¿no? primeras. Mira, yo soy de la provincia de Cáceres, yo soy mangurrino total y catobi hasta la mismísima médula. Pero he de decir que yo, antes que Cáceres o Badajoz, siento que la capital que me representa es Mérida. Tenemos las dos provincias, Cáceres, Badajoz, las dos provincias más grandes de España. ¿Por qué dos? ¿Por qué no se ha dividido el territorio? Porque históricamente eran así. Y ha permanecido, no ha De habido hecho, cambio. tenemos asentamientos importantes de, bueno, Cáceres, tú tienes Coria, tienes Plasencia, tienes Navalmoral de la Mata, pero también es verdad que son ciudades que en su momento fueron pueblos, la gente se concentraba, como ya hablábamos más, en puntos concretos. De hecho, sí que es verdad que Cáceres también siempre fue, fue un pueblo grande, por así decirlo, y que de hecho se convierte en ciudad por un error. Que esa historia, hablé de ella hace un tiempo, en estos errores históricos, y es que Alfonso XIII hace una visita a principios del siglo XX a las Urdes, y en Cáceres decide, voy a dar un discurso. Bueno, pues la persona que escribió el discurso hizo decir a Alfonso XIII que qué bonita era la ciudad de Cáceres, a grosso modo, resumidas cuentas. Que no decía ninguna mentira. Claro, cuando llega el alcalde y le dice, no, se ha equivocado, que Cáceres no es una ciudad, ¿sabes qué le contestaron? El rey nunca se equivoca. Y básicamente se autoproclamó una ciudad sin ni siquiera tener los habitantes necesarios que en esa época se tenía que tener para tener el título de ciudad. Qué curioso y qué afortunado Cáceres, ¿no? Que se Sí, equivocara. casi, oye, por arte de Birlibirloque me convierto en ciudad. Así, como quien no quiere la cosa. Qué fuerte. Y al final, esas cosas acaban formando ese punto de atracción que durante luego el éxodo rural hace que vaya aumentando la población de las ciudades. Que de hecho es una cosa que diferencia también Badajoz, es que tú vas a Cáceres en verano y no hay nadie. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en sus pueblos. Claro. O sea, y yo como una persona que se ha criado allí, es una cosa que te das cuenta de que es verdad que Cáceres, sus habitantes son gente de pueblo que viven durante la semana allí y llega al fin de semana y se van para el pueblo. Muchos estudiantes que pasa por allí. De hecho, el tema de la Universidad de Extremadura también fue otro punto muy importante con el tema de cómo nos distribuimos, dónde decidimos colocar cada universidad. Es verdad que, por ejemplo, Badajoz se quedó con la ciencia y Cáceres se quedó con las letras. Un poco de esa repartición, siempre intentando buscar la equidad y evitar ese pique que hablamos, que hace que a veces la gente, bueno, y como sabe que la gente del pueblo somos muy rencorosos, vaya más ese rencor. Bueno, hemos hablado de símbolos oficiales, pero Extremadura está llena de símbolos no oficiales, como la bellota, lo comentábamos, sí, la cigüeña, fiestas. Por ejemplo, yo hace unos meses estuve en Barcelona con mi pareja y de repente me encontré en plena plaza de la Catedral Vieja de Barcelona a unos coros y danzas de Montehermoso. Con su gorro y con todo. El gorro de Montehermoso. Y ese símbolo, ese gorro de Montehermoso. Tú lo reconoces, ¿lo ves? Lo reconozco y digo, esto es el gorro de Montehermoso. Y lo bueno que tienes es que se acaban convirtiendo en símbolos que tú vas en un plano. Un plano de Extremadura, que estaba en una tienda, y veo que utilizan para simbolizar ciertas ciudades, el gorro de Montehermoso. Oye, al final se acaba convirtiendo en un símbolo.
lo mismo que, como tú estás diciendo, nuestras encinas, la bellota, la cigüeña, o por ejemplo, la Semana Santa. Nuestra Semana Santa, que es una Semana Santa históricamente castellana, que no tiene nada que ver con lo que la gente entiende como la Semana Santa más turística, como puede ser la de Andalucía, también se convierte en un símbolo. Nuestra forma de vivir, esa fe católica, con el tema de las procesiones y demás, son esos símbolos inmateriales, esa cultura inmaterial que se suele decir, esa historia intangible, porque al final no es algo que tú tengas físico, como puede ser una bandera, como puede ser un tal, sino que es algo que todo el mundo va a reconocer, todo el mundo quiere y todo el mundo siente su sentimiento de extremeño cuando lo ve. Claro que sí, porque somos mucho de sentir esta Extremadura nuestra. Muchas gracias, Ismael. Nada. Por estar aquí en Estatuto Z. Yo encantado y cuando queráis. Hemos aprendido mucho contigo, ¿eh? Me alegro y espero que no se os haya hecho bola. Bueno, gracias. A ti. Voy a hacer una pregunta muy fácil. Venga. ¿Cuál es la capital de Extremadura? Mérida. Si tú tuvieras que decir cuáles son los símbolos de Extremadura, ¿cuáles serían? Pues la dehesa, el jamón y un buen aceite. ¿Y qué incluye el escudo de Extremadura? ¿Qué incluye? No sé. ¿Cuáles son los símbolos de Extremadura? Pues el Teatro Romano, la Virgen de Guadalupe, la Vera, el Jerte, tenemos muchos símbolos que nos representan. Bueno, tú vas de sobradillo, sacabas buenas notas en el cole, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. ¿Y qué contiene el escudo? Uf, ahí ya me pilla. Eso no entró en clase. ¿Te saltaste esa clase? No sé, quizás no, pero no lo tengo ahora en mente. Bueno, símbolos extremeños que trascienden hasta sectores como la moda. Por eso nos acompañan hoy Joaquín y José Luis, los Sancha, modistas, diseñadores, ¿verdad? ¿Qué tal estáis? Muy bien, estamos encantados contigo. Además, para lo que nos has invitado para hablar, encantadísimos, vamos. Yo decía que nos íbamos a reunir un grupito de jóvenes y a lo mejor alguien está pensando, bueno, pues los Sanchas igual están un poquito creciditos. Somos jóvenes también. Somos jóvenes. Jóvenes, porque la edad es una actitud, Claro, un sentimiento, un eso. saber estar. Sí, así es como nos sentimos nosotros. La edad es un número y ya está. Es un número, pues ya está. Nos viene perfecto porque además vosotros tenéis experiencias para contarnos. Bueno, vamos a recordar porque estamos aquí por el 40 aniversario del Estatuto. Vosotros lo vivisteis. ¿Cómo recordáis aquellos momentos en los que se aprobó el Estatuto de Autonomía? 40 años, yo tenía 15. ¿Tú cuánto tenías? Yo creo que tenía 18 años así. Y yo estaba haciendo la mili. Y entonces, ¿Dónde hiciste la mili? La hice en Cartagena y luego en el Ferrol. Y nada, me dieron permiso. Y yo, como pertenecía a un grupo de coros y danza, pues nos fuimos a Francia a representar a Extremadura. Fíjate qué cosa más bonita. Qué maravilla. 15 días en Francia. Yo tenía 15 años y recuerdo perfectamente aquellos días de la celebración del Día de Extremadura en las que se juntaba todo Extremadura en Trujillo, eran aquellas macro celebraciones y así es como yo lo recuerdo. Para mí es un recuerdo precioso. ¿Lo recordáis como una fiesta? Cada uno en un... En aquella época era una fiesta. Sí. A día de hoy ha quedado como algo más simbólico, como algo más de tipo, bueno, pues más de tipo, no sé cómo decirle, más serio, algo más serio, ¿no? Institucional, ¿no? Exactamente, esa es la palabra que Pero lo que dice Joaquín es verdad, que el día de Extremadura lo pasábamos en grande, te ibas por la mañana hasta por la noche con aquella calor y disfrutábamos muchísimo. En algunos pueblos se sigue celebrando así porque nosotros nos han llamado de algunos pueblos y hemos ido y hemos participado y ese carácter festivo, yo desde aquí a quien nos oiga, lo reivindicamos de nuevo. Que vuelva, se convierta ¿no? en una fiesta. Que vuelva otra vez. Ese orgullo que salga a las calles y salgamos a la calle a celebrarlo, no se quede en esa ceremonia que vemos por televisión solamente. Y que todo el mundo iba vestido de traje regional, extremeño. Todo el mundo. Pero qué bonito, ¿no? Claro. Es maravilloso, sí, pero unos recuerdos tan bonitos. Y hablando de trajes, para vosotros es muy importante los símbolos, ¿no? Ha marcado vuestra carrera, entiendo. Para mí ha marcado mucho. Mira, uno de los símbolos para mí más importantes de Extremadura, que además ha marcado toda la trayectoria y marca muchísimo a día de hoy, actualmente nuestra trayectoria en el mundo de la moda, es el pañuelo de sandía.
El pañuelo de sandía, que es originario de muchas zonas de Extremadura, pero yo todo lo veía en ese color rojo del pañuelo de sandía. Veía un sofá como este nuestro donde estamos sentados, veía ropa, veía una corbata, veía una colcha, veía una silla. Entonces para mí ha marcado mucho. Bueno, el símbolo que lo llevas puesto. Sí. Ese es el pañuelo, ¿no? Este sería el pañuelo de sandía. Muy bonito. ¿Y el tuyo? El mío es de 100 colores. Diríamos, bueno, más o menos yo represento a Cáceres, Joaquín representa a Badajoz, pero bueno, el pañuelo de 100 colores es muy cacereño y el de Joaquín pues muy de tierra de barro, aunque en Cáceres también se llama tomatero y también se utiliza, pero bueno. Mira, otro símbolo que ha marcado muchísimo nuestra carrera profesional ha sido una colección que empezó José Luis hace muchos años. Es verdad, yo empecé con una colección de peinetas. ¿Qué me dices? Sí. Y luego, a raíz de ahí de la colección de peinetas, qué casualidad que un peinetero me enseñó a hacer peinetas con la cegueta. No nos olvidemos que la peineta es un símbolo importante en la indumentaria tradicional Aquí. extremeña. Es muy nuestra la Es muy peineta, nuestra ¿no? Podemos también. decir. No en todos los trajes, no en todas No en las todo. poblaciones, pero lo tenemos en En Castuera. Castuera, en Villanueva de la Serena, en Azuchal también se pone la peineta. En muchas zonas, ahora mismo no recuerdo, pero que en muchas zonas de Extremadura, en muchos pueblos, en el traje regional se lleva la Él peineta. las coleccionaba. Y a raíz de ahí, pues empecé a hacer peinetas Sí. y bueno, pues está introducida en lo que es ahora en nuestro negocio, que es una cosa maravillosa. ¿Y has llevado así que nos puedas contar a alguien importante, Pues sí. alguna peineta tuya? Sí, mira, Isabel Pantoja, Charo Reina. Charo Reina, Sí, Carmen Tello. sí, varias. Varias personas han llevado las peinetas mías. Y vienen de fuera de Extremadura a comprar peinetas a Badajoz. Sí. Y de sitio que sabemos Donde nosotros hay peineta. donde hay peineta. Pues vienen aquí. Y Hasta el- volviendo a lo nuestro, a los símbolos, vosotros habéis convertido lo tradicional, el folclore, habéis demostrado que se puede hacer moda, ¿no? Claro. Y moda actual. Claro, que podemos porque- pensar, "Bueno, eso es una anticuaya", pero no. No, para nada, de anticuaya para nada. Qué cosa más bonita que coger estos símbolos, sacarlos del arca, pensar que no solamente están metidos en un baúl y que te lo pones el día de Extremadura o el día de... Una que- fiesta de ese pueblo mismo, ¿no? No, convertirlo en moda, porque no Claro. hacer una falda actual de una moda completamente ponible a día de hoy. Una camisa también. Sí. ¿Por qué no? Con esos refajos bordados, ¿por qué no? Esas faldas lápiz que estilizan tanto, que tan bellas y tan maravillosas estáis con ellas, con una falda bordada en un paño Y no de so- torrejoncillo. Y no solamente en la mujer, sino Los en el hombre hombres. también. Una pajarita. Una corbata. Una corbata. A mí las corbatas me encantan. Precioso. Un chaleco también. Tenéis corpiños, además, corpiños tradicionales. También. El corpiño, bueno, sí, lo que es el corpiño, o también llamado lo que es el chaleco, Claro. Una maravilla. Sí. o corset también se le No dice. está reñido el folclore No, con la exacto. moda, ¿sabes? Al contrario. Moda actual, moda extremeña. que se da en la mano. Y moda sostenible, porque está fabricado todo aquí. Está fabricado aquí, pero es verdad que vuestra moda viaja, ¿no? Viaja un Sí, poquito. sí. Traspasa nuestras fronteras, esas fronteras invisibles que tenemos aquí en Extremadura, ¿no? Sí, claro que sí. A ver, gente de por ahí fuera que estábamos nombrándote, que te gusta el Me gusta salseo. el ese. salseo. Bueno, pues ministras del gobierno actual Sí. han llevado prendas nuestras. Han llevado pañuelos e incluso diseñadores de primera línea nacional nos han comprado pañuelos para Vestir. fabricar vestidos. A esa ministra, por ejemplo. Y en Extremadura, pues también varios partidos políticos, nuestras corbatas, ¿verdad? La verdad es que de todos los colores ya podemos decir que los políticos extremeños han empezado a comprar cosas nuestras y lo sienten como algo suyo Claro. y lo reivindican. Podemos decir que los políticos extremeños saben vestir, Claro que sí. están a la moda. Sí. Sí. Algunos nosotros más que otros, ¿no? Estamos empujando además para que lleven símbolos nuestros en su día a día. Porque ellos además tienen, además de gobernar, esa labor, ¿no? De, Hombre, esa de obligación. reivindicar lo nuestro. Claro, esa De obligación. llevar lo nuestro en Extremadura y fuera de Extremadura. Mira, ¿por también. qué en otras regiones se han apropiado también de esos símbolos populares de la indumentaria tradicional española y en Extremadura hasta ahora no lo hemos hecho? Pues en eso habéis sido muy culpables, Canal Extremadura, que habéis ayudado muchísimo a la reivindicación de esos símbolos extremeños. Claro que sí, hay que reivindicar lo De llevarlo nuestro, por ¿no? Que a todo veces nos sitio. olvidamos de nuestras tradiciones, de lo importante que es y que ha sido y que tiene que ser, ¿no? Sí. Tiene que permanecer ahí.
Y que no se tienen por qué ver, lo que decías tú muy bien antes, no tienen por qué verse cosas del arcón, del pasado, ni cosas antiguas. No, que eso luego se pica. Entonces hay que ponérselo. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo, airearlo, ¿no? usarlo, llevarlo con Exacto. orgullo Y ahora de y primavera, que reivindicarlo. llega a ver la primavera, que ya nos gusta ponernos cositas, hay que ponérselo, claro que sí. Como vamos nosotros. Muy guapo. Un símbolo, ¿no? Hombre. Bueno, tú súper nos hemos Mira, dado cuenta que- Sí, sí. ¿Cómo voy vestida? Tú vienes Pero- con la bandera. Me da un poco Extremadura. miedo, porque a mí me da, digo, cuando me siento con diseñadores, como he visto que saben tanto de moda, digo, bueno. No, pero ¿sabes qué? A mí me encanta la combinación como traes el verde, el blanco y el negro, porque Muy extremeña yo, ¿eh? sí, pero muy sutil. No se ve eso de la bandera, que voy vestido de bandera No, extremeña. eso tampoco. O sea, No, llevamos una pero combinación muy que lo muy lleva sutil hecha fenomenal. Y llevan los Claro. 3 colores. Muchas gracias, ¿eh? Sí, No, gracias claro. a ti. Qué orgullo. Y el verde Qué precioso. satisfacción. Claro que sí. Qué bien. Me encanta charlar con vosotros porque además de moda, hacéis artesanía, tú en tu caso, y además de peinetas, otro tipo de artesanía, ¿verdad? Pues bordados también, los bordados nuestros, que además van en los refajos y que se siguen utilizando, seguimos vendiéndolos en los mantones bordados, el mantón de ramo, el mantón que llamamos de seda, de crespón, el que se le conoce como mantón de Manila, pero que también en las fajas, en la indumentaria tradicional se ha llevado tanto. Mantones de Malina, extremeños. Claro. El mantón de Manila tiene ese nombre porque el origen era de Manila, estamos hablando de Asia. El mantón de Manila llega a España y llega a España envolviendo lo que eran las telas, esas eran muy buenas para evitar la humedad, en el tabaco. Llegan a España y llegan Y al los sitio... paquetes de tabaco, claro. No lo sabías. No lo sabía. Bueno, pues entran... Te he aprendido hoy mucho con vosotros, ¿eh? Pues nada, nosotros encantados de enseñarte cosas. No te de esas. acostarás sin saber una cosa más. Hoy no. Llegan por uno de los puertos donde llegaban más cosas a España, por Sevilla. Es verdad que las cigarreras sevillanas, pues esos fardos de tabaco que cogían y que venían envueltos en aquellas sedas, ¿qué le hacen? Empiezan a ponerle flecos y entonces empiezan a llevarlo a la moda de aquellos días. Claro. Pero el mantón de Manila, aquel mantón que llegaba de Oriente, viajaba por toda España. Además, Extremadura fue una de las culpables de ese viaje de aquellos pañuelos. ¿Por qué? Por la transhumancia tan importante que hemos tenido en Extremadura. Ha sido un gran vehículo de transporte del sur al norte de España. Norte, Salama, bueno, Castilla, León, todo hacia arriba, hasta Galicia, Asturias. O sea que en Una nuestra maravilla. indumentaria no piensen solamente que el mantón de Manila es una cosa de Andalucía. No. Y haciendo un repasito así de la moda en Extremadura, ¿cómo está la cosa aquí? Bueno, ¿Hay pues moda? ya, gracias a Dios ya se empieza, además institucionalmente se está apoyando. Nosotros con algunas instituciones, como por ejemplo con Avante, hemos empezado a salir fuera, hemos empezado a hacer El desfiles año pasado, fuera. en septiembre, desfilamos, ¿verdad? Y fenomenal. La verdad es que Una ya maravilla. empieza a haber un tejido industrial pequeño aún, al que hay que empujar, pero ya empieza a verse. Y aquellos jóvenes que ahora mismo están diciendo, bueno, me encantaría dedicarme a la moda, pero en Extremadura, bueno, a lo mejor es muy difícil, ¿le lanzaríais un mensaje de ánimo que se puede? Porque vosotros estáis aquí, desde aquí hacéis moda, vuestra moda viaja. Se puede. Claro. Y Es que sí, porque se vayan a Madrid no lo van a tener más fácil, ¿eh? Y aquí en Extremadura está en su casa y pueden lanzarse, claro que Además, sí. nosotros queremos reivindicar una cosa. Esas marcas extremeñas que se venden como marcas extremeñas, pero no tributan en Extremadura. Hay que tributar aquí en Extremadura. Es lo Y las nuestro. marcas extremeñas desde aquí, desde Extremadura. Entonces, que no piensen estos jóvenes diseñadores que por irse fuera lo van a tener más fácil. No es más fácil fuera. Salir de El aquí. mundo de la moda es difícil, con lo cual desde casa y desde Extremadura se está apoyando ya que se pongan en contacto con nosotros, que estamos Y lo dispuestos. van a tener fácil. Claro Estamos que sí. dispuestos a ayudar y a darle la mano a cualquiera que esté empezando. Qué bien. ¿Tienen tendida la mano los jóvenes Sí, claro de los que sí. Anchas? Claro que sí. Aquí estamos, los dos. Qué bien. Y que da gusto hablar con vosotros, pero bueno, para ir terminando, ¿qué símbolo diríais que representa más Extremadura? Tú, a ver, ¿qué dirías tú? Hombre, pues yo las de esas nuestras, ¿no? Que tenemos en Extremadura. La verdad es que los Es colores verdad, que los tenemos tanto de colores. las de esas, como ese cerezo en flor, es que la tierra nuestra es tan diversa y tan distinta, lo que es el norte de Cáceres con el sur, que es el que le da color a nuestra Sí, sí, sí. indumentaria. En cada Y es estación del año. Y es el que le da También. color a la moda.
Pues precisamente de eso, de símbolos, de bandera, hemos salido a la calle para preguntarle a la gente. Vamos a ver el vídeo. Anímate conmigo a cantar el himno de Extremadura. Empiezo yo y tú me sigues, ¿vale? Nuestras voces se alzan, nuestros cielos se llenan de banderas, verde, blanca y negra. ¿Y desde cuándo Extremadura tenéis, no? Yo no lo he escuchado nunca. Yo es que soy tenor de coral. Extremadura, patria de glorias, Extremadura, suelo de historias, Extremadura, tierra de espinas, Extremadura. Chicos, ¿habéis cantado alguna vez? No. Pues lo voy a hacer conmigo, ¿vale? Venga, yo empiezo y me seguís. A ver si no la sabemos. Sí, seguro que sí. Está de moda, de actualidad. Nuestras voces se alzan. Nuestro... no me acuerdo, pero... Nuestros cielos se llenan. No, es que no me la sé. No me acuerdo de nada. Pero si está de moda. Es la canción más escuchada en Spotify. Arriba el himno de Extremadura. Claro. Pero sabes cuál es, ¿no? A ver, es que me suena un montón, pero no me acuerdo del nombre. Ahora no caes, ¿no? No. ¿Tú quién dirías que la canta? Es que ahora no lo sé, tío. No caes. Pero yo a usted le veo cara de que sí sabe. Sí. ¿Los colores de la bandera? Negra, blanca y negra. De bandera. Joaquín, José Luis. Lo vas a Verde, acoplar, blanca y negra. lo vas a acoplar muy bien, ¿eh? Pues ya creo que este trío podría prometer. Yo creo que sí, que Sí, tenemos claro, futuro claro, en la claro que canción. sí, Claro. Muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros y a ti, claro que sí. Gracias a ti Mil por hacernos gracias. estar tan cómodos y tan relajados contigo. Gracias, de verdad. Vosotros muy atentos porque continúa Estatuto Z. En los dos grandes valles del Tajo y el Guadiana, desde las cuevas prehistóricas a los centros tecnológicos, se ha ido escribiendo silenciosamente la crónica de una voluntad de sentir, pensar, ser y estar en el mundo. Una tarea de los pueblos que han ido forjando Extremadura con o sin conciencia de hacerlo. Extremeños frente a una historia poco generosa con quienes tantas de sus líneas escribieron en primera persona, pero que no nos legaron el peso de una identidad imperativa, ni el lastre de una autoconciencia limitadora, ni la losa de una historia que se nos imponga como un deber incumplido. Y eso convierte a nuestra voluntad presente en fuente y origen de nuestro deseo de autogobierno. Somos Extremadura porque queremos serlo los extremeños de hoy, sus ciudadanos, con independencia de lo que pensaran o sintieran nuestros antepasados, y porque el proyecto incluyente de España así lo reconoce y alienta para nosotros y para los otros pueblos hermanos. Estatuto de Autonomía de Extremadura. Preámbulo.